Hola, bienvenidos a este intento de podcast, en donde amamos tanto el cine mexicano que nos vamos a atrever a criticar sus peores decisiones. Esto es Bufando y Aplaudiendo y vamos con lo peor del cine mexicano. Comenzamos. Bueno, y como les comenté, amigos, pues el día de hoy vamos a hablar de lo peor, pero no lo peor, lo más bizarro del cine mexicano. Y el día de hoy me acompaña Juan Carlos Torres. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Estoy muy bien, muy contento de estar aquí. Qué bueno. Y también Carlos Soria, el especialista en espectáculos. Y pues vamos a destruir el cine mexicano. O sea, es Lo peorcito. lo de toda, digamos. Lo que le sigue. Y es que fíjese que hubo una época en el cine mexicano que pues fue la época de oro, que le llaman la época de oro, donde se hicieron muy buenas producciones, en donde estaban aquellos legendarios como Cantinflas, como María Félix, Los Olé. Dolores del Río, ¿no? También del cine mexicano. Pero y luego después, como a finales de los 80s, principios de los 90s, como que el cine mexicano cae en un bache así horrible y empiezan con una serie de barbaridades en el cine, valga la redundancia, como esto de las ficheras y esto del cabaret, y luego después se van con estas películas de los artistas o de los grupos musicales. Y yo me pregunto, y es con lo que quiero abrir este intento de podcast, a ver ustedes qué opinan, es ¿por qué fueron tan exitosos? ¿Y por qué lideraron las taquillas? O sea, hubo películas que lideraron las taquillas del cine en México. O sea, ¿tan mal estábamos, chiquis? ¿Sabes qué? Precisamente ahorita que preguntas eso, pienso yo que definitivamente el cine es un reflejo de la sociedad mexicana en este caso. Digo, hablando obviamente de México. Claro. Y definitivamente, ahorita que dices el cine típico de las ficheras, todo ese tipo La pulquería. Bolero. Exacto. Siento yo que fue populachero, al fin y al cabo, ¿ah? Y de alguna manera fue un sector del pueblo que se descuidó con el cine mexicano, donde era muy elitista el cine mexicano, ¿no? El cine de oro. El cine de oro. Y de repente obviamente viene la pulquería, las ficheras, y ahí La corcholata, ¿te acuerdas de la corcholata? el público se empieza a identificar con estos personajes, evidentemente del cine mexicano, de ese momento, ¿no? de ese momento y De ese género. claro, prácticamente, ¿no? Entonces sí hubo un declive, porque definitivamente no puedes comparar obviamente igual peras con manzanas, ¿no? Del cine mexicano a pasar a las ficheras. Claro, Vamos, porque también hay que decirlo, o sea, este tipo de películas eran un reflejo de lo que pasaba en la Lagunilla, de lo que pasaba, o sea, las cosas muy cotidianas ¿ya? de la capital del país, ¿no? Porque realmente pues todas están basadas en lugares y en un momento en el que pues estos lugares, pues que la verdad, tú cuando ves esas películas, tú dices, o sea, cómo se volvían populares el modo de vida del mexicano, y cómo en la actualidad, porque fíjate que aquí está lo interesante, cómo en la actualidad en muchos lugares nos siguen viendo Así. como eso, ¿verdad? Porque estas películas aparte se iban y se veían en Latinoamérica y en otras partes del mundo y decían, pues eso es México, ¿no? Cuando la realidad pues era otra, pero también había una realidad focalizada. Precisamente, que te iba a comentar ahorita que dices, Que sí lo dieron, ¿no? al fin y al cabo, desgraciadamente, nos guste o no, pero sí es una realidad Es una realidad. de México. Cierto sector, se puede decir un porcentaje importante de la sociedad mexicana, pues sí, definitivamente, o vive así, o se identifica con Con ese modo de vivir, ¿no? ese modo de vida. Exacto. Fíjate, pasó algo bien extraño cuando se dio, digamos, el brinco del cine de oro mexicano al cine de ficheras o al cine arrabal, que luego también le llaman. Se juntaba el hambre con las ganas de comer, ¿no? En el país en el que entonces estaba viviendo un fenómeno económico, Económico. político,
Y empezaron a hacer este tipo de películas porque eran más baratas, porque era más fácil, O sea, no eran baratas, eran nada, 4 pesos. O sea, exacto. Además, quisieron hacer como esta parte también como del cine mexicano, que decían, bueno, pues traemos a los artistas de las carpas, por ejemplo, o sea, un Cantinflas, un Tintán, Claro. pero qué tipo de artistas eran y a qué tipo de público eran. O sea, si eran populares o se podían presentar en cualquier lado, pero mantenían como un gusto muy como particular en el cine de oro. en el cine de oro. Luego vienen, traen, que se llama Alfonso Sayar, a Pedro Weber Chatanuga. Nuga, o sea, a todos estos y empiezan a hacer este tipo como de películas y sí, a reflejar un poquito de lo que estaba pasando en México. Ahora, había producciones que una película se la aventaban en una semana, cuando en la época del cine de oro eran 2 meses, está rodando, y que hubo una escena era diferente. Y en la actualidad rodar una película no es sencillo, ¿no? Sí, claro. Imagínate el presupuesto. Ahora, imagínense todo esto. Además, también empezaron como que a retratar a la comadre, al compadre, al maestro, a la que vende Al borrachito. al borrachito, a la empleada doméstica, y los empezaron como que a juntar en un universo que decían, oye, es mi familia. Y era rentable para los cines de México, ¿no? Fíjate, yo recuerdo a finales de los 90 una película que ahora la veo y digo, híjole, o sea, cómo nos reíamos con esta película, es La risa en vacaciones. De las peores, o sea, es de las 8 películas. 8 películas. 14. Bueno, según Seguir. Sí, o sea, porque dejaron de hacerlas con Pablo, Paco y luego hicieron otras. y luego siguieron con otras tantas más. Bueno, pero las populares fueron 8. Sí, fueron 8 en total. De Pedro Pablo. que todas se hicieron en el puerto de ¿De Acapulco? Acapulco, Sí, o sea, pagadas por autoridades de ese. Y cuando Acapulco evidentemente era un top. Y era una película que no tenía ni fotografía, ni escenografía, no tenía no tenía guión. Bueno, tenían guiones porque pues realmente todo era Cómico. pero todas las supuestas bromas pues eran actuadas, ¿no? Pero pues realmente decías tú, ¿y dónde está el arte? O sea, esto se le puede llamar cine, pues yo no le llamaría cine, o sea, realmente era una cámara escondida. Que si lo trasladamos, precisamente te iba a comentar. Era Verónica, el balcón de Verónica, ¿no? O sea, realidad Cine. era eso, prácticamente, una cámara escondida y hacer bromas. exacto. Digo, para aquellas nuevas generaciones que no sepan de qué estamos hablando, bueno, este tipo de películas era evidentemente igual una cámara escondida y muchas bromas que se le hacía, se supone, a la gente que igual normalmente iba de Yo turista. creo que Acapulco. Javier, que no le hemos saludado, por cierto. Por cierto, Oigan, hay que presentar al compañero Javier Ibarra. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Alonso. No entiendo nada de la conversación. Así que ni me metas. No puedo estar acá, no se preocupen. Creo que no va a aportar mucho a este No más su época. Bueno, ahorita vamos a llegar a tu época, porque también de la época actual, si bien han hecho buenas películas, también han hecho muy malas. Pues precisamente ahorita que estabas diciendo tú, creo yo que el cine mexicano tuvo un repunte, prácticamente, ¿qué se puede decir? Finales de los 80, De los 90, ¿no? A finales de los 90, ¿no? pues cuando Sexo, Pudor y Lágrimas Sí, finales de 90. empezó a resurgir, Aliyah, Virginia y el mundo. Luego cine mexicano. El nuevo cine mexicano, el Premio Agua para Chocolate. Antes de eso, también hubo una época en los 80 y mediados de los 80s, principios de los 90s y poquito más adelante, donde todos los grupos plásticos que salían de televisión, Todos tenían que hacer películas. Tenían que hacer películas. vimos Verano Peligroso con Alejandra. Alejandro Guzmán, La papá sin Katsu, pelo suelto y no sé qué otras más con Gloria Trevi. Vimos Magneto cambiando Cambiando el destino. Garibaldi, que te la pongo, ¿cómo se llamaría? No, la abuelita, no se llamaba. Ajá. Pero también las parejitas que lo hacían, por ejemplo, Lucero Y Mijares. y Pedrito Fernández. Hernández con Tatiana, o sea, los que aparecían acá también estaban. Pero para esa época, o sea, la peor película que ustedes recuerden, yo en mi caso, Vacaciones de Terror, la de la muñeca, híjole, o sea, era una cosa que dices tú, y ahora la ves y dices tú, ¿cómo? ¿Y a poco no las has visto, Javier? Pues si las pasan cada rato todavía las pasan, o sea, lo increíble es que todo ese material todavía lo transmiten en algunos canales de televisión. Dices tú, ¿cómo se atreve? Pero bueno. O sea, ¿nunca has visto una de estas? Vacaciones de Terror. La de la niña, La de la muñeca. la Anabel mexicana. Sí, la de la muñeca esa como bien fake. Esto en frames, pero no he visto la película tal cual. Deberías de ver.
Verano peligroso. Verano Peligroso, pero así de las peores, para mí, La risa en vacaciones, esa de las vacaciones de terror, Lola la trailera, No. Y espérate, aparte de Lola la trailera, la guerrera vengadora. la guerrera vengadora, Sí, con los hermanos Almada, ¿no? y con Rosa Gloria. Ella sería, en Lola la trailera, definitivamente, pues era, obviamente, ella, trailera, ¿verdad? Manejaba un trailer. Pero en La guerrera Guerrera vengadora. vengadora era en moto. En moto ella era como Dale. tipo superhéroe mexicano, algo así como tipo Mujer Maravilla freak. Ajá. He visto si me has puesto últimamente de rojo. Oh, no, fatal. Muy ridícula. En su momento, digo, la gente. Oye, por eso. pero fíjate que lo que se puede aplaudir por ejemplo, de Lola la trailera, es el discurso que se trataba de dar, ¿no? Que empieza este tema del empoderamiento femenino y de que pues una mujer puede ser muy, muy buena también para, o sea, y andar defendiendo a la gente. Entonces, creo que eso es lo que se pudiera aplaudir un poquito de rescatar, ¿no? O sea, y que a lo mejor por eso se vuelven tan famosas, porque también hay que decirlo, en aquel entonces pues eran puras novelas en donde la mujer era la débil, era la que maltrataban, y de repente pues sale Lola la trailera, pues empoderada en un tráiler, en vato, ¿no? O sea, entonces dices tu Oxley. No, horrible. Las caguamas ninja. Protagonizado por Carlos Huevo Chatanuga, dos compañeros muy similares que eran repartidores de cerveza. Por eso las caguamas. Ay, sí, Y aparte eran superhéroes. Ay, no puede ser posible. Eran como tortugas ninja, pero pues de ese tamaño. Y luego aparte combatían a gente pues mala y demás. Entonces ahí se llamaban las caguamas ninja. Y se ve toda la preparación que tienen ellos. Imagínate que cómo denigras así el cine mexicano, ¿no? Digo, O sea, cómo de decir, de un cine que se admiraba tanto, totalmente. cae en esto, ¿no? O sea, eso es lo que se discute. ¿Qué otra película así que digas tú, o sea, Bueno, Los Verduleros. Los Verduleros? Los 24 miles. Había películas que sí me gustaban, por ejemplo, las de Piruta y Capulina. Ya las últimas también estaban. Bueno, se puede decir como que era lo fino, era lo fino de esa temporada y de ese tipo de cine. Las películas de los polivoces, Ah, era lo que veías en... Bueno, pero eso era más también como esta época también de Chespirito, en donde era como la comedia muy, muy suave, ¿no? O sea, muy blanca, comedia blanca que la puedes aplaudir. Chanfle. ah, Pero también, pues digo, dentro de las peores películas está el chanfle y están todas las que hizo Chespirito, que no tenían nada que ver. Ay, pero cómo te daba risa. Pero cómo te daba risa. O sea, la verdad es que la señora era muy, muy graciosa, ¿no? Pero la película eran muy malas, eran muy, muy malas. La risa en vacaciones ya dijimos. ¿Qué otras? ¿Sabes qué? Bueno, digo, evidentemente relativamente actual, estamos hablando del 2014, hay una pésima película, pero pésima, al menos para mí. No. Cañitas es una de las peores películas que han hecho. El crimen del cácaro Gumaro. Fatal. Sí. Ay, sí, oye, En esa película reviven muertos, reviven a Rosa Gloria Chagoyán, reviven a Chabelo, reviven no sé quién más sale, que no tiene pies y cabeza la película. No, es horrible, horrible la producción, horrible todo. Sí, no. Para mí es la peor de las relativamente actuales, se puede decir. Sí. Digo, entre esas también. Bueno, porque ya después de este cine de ficheras y todo eso, pues ya viene una época del nuevo cine mexicano y se empiezan como que a preocupar por hacer un cine de mayor calidad, rescatarlo, y vienen películas buenas, ¿no? Como Agua, Sexo, Pudor y Lágrimas, había una Tiempo de Matar, o no, esa tan chiquilla, esa es americana. No, había otra que era, ahorita me recuerdo el nombre, pero también Profundo Carmesí, todas estas películas que son realmente joyas del cine, que están muy buenas las películas, ¿no? Y luego ya
pues evoluciona y ahorita creo yo, no sé ustedes lo que piensen, pues que como que ahí va, poco a poquito, ¿no? O sea, Mira, yo creo que ¿crees que no? digo, yo sí hay, pero también como que hay algunas joyitas, ¿no? Porque también de repente creo que ya hemos caído en esta parte como de hacer nuestras versiones mexicanas de historias que ya Sí, conocemos. claro. Ajá. Mis Reyes contra Godines. Ajá, Bueno, esa ha sido un hitazo. Ha sido un hitazo y es, pero son 3, ¿no? Me parece, pues sí. sí, como 3 o 4. Porque bueno, hay una de Navidad, hay una de Las Vegas que es la última y son como 5 películas. La verdad. Entonces, luces están medio Muy malitas. malas. Sí. Y luego también viene esta parte, por ejemplo, que ha sido muy criticado Eugenio Derbez con sus producciones, que ya ha hecho como remakes de historias muy famosas americanas de los 90s, que lo han hecho acá en México y pues no quedan. ¿Como cuál y cuál? Como por ejemplo la de El Mesero, Ajá. que la protagoniza Ahí, ¿no? Badí, Ajá. es un remake. Ok. Que ya se ve hecho en Estados Unidos. Y luego hay otra, la de como si fuera la primera vez que la hizo Ben Stiller y esta. Ay, Ya. ¿quién? Adam Sandler. Ajá. También aquí en México la hizo Badir Derbez y Jimena Romo. O sea, como que no es. Sí, como que son remakes, ¿no? O sea, no son historias originales. Exacto. Entonces, cuando las tropicalizan, como que no termina. Por ejemplo, Nosotros los Nobles fue una buena película. Pero, por ejemplo, esa también fue un. Y es un remake. Sí, es un remake. Sí, esa sí fue muy buena. Digo, Fue buena. a la fecha que es el personaje de Javi Noble. Típico, ¿no? A la Sí. fecha todavía. Y la otra, la de. Hay una película, no sé si ustedes ya la vieron, donde viene la canción de No vuelvas a hablar así, estrechez de corazón. De Manolo Caro, la de La vida. oral de la pareja perfecta. Esa película a mí se me hizo fantástica y es de Manolo Caro y es de las últimas películas que yo creo que hay buenas películas, Se rescata. ¿verdad? Pero también hay unas cosas que dices tú, ¿cómo se atrevieron? Bueno, hay una también de Manolo Caro que me gusta mucho, que se llama Elvira, te daré mi vida, pero la estoy usando. Ah, sí. Los mayores y con Cecilia Suárez, que también es Cecilia Suárez, buenísima. Pero, por ejemplo, si nos regresamos un poquito más hacia atrás, la de Elisa antes del fin del mundo. que bueno, fue producida por Chespirito, dirigida por Florinda Mesa, que es. Es muy buena. Muy buena esa película. Es muy buena. O sea, sí tenemos algunas joyas. Por ejemplo, también Cansada de besar sapos con esta Ana Serradilla, luego también vino Ladies Night con Luis Roberto Guzmán y con Ana Clara Tarancón. El crimen del padre Amaro, que bueno, fue una película que Sí, que generó. pero muy bien hecha y muy buena. Y tu mamá también, que fue Cañitas, Cañitas, de lo peorcito. la basura. De lo peor, sí, no, de fajate. Fíjate que, y tu mamá también, para mí, fue A mí se me hizo muy mala, muy mala. Bueno, o sea, digo, la historia Tú por tu. No, es que sabes que, mira, pero, o sea, la manera en la que estaba hecha para la época sí fue como un parteaguas en cómo hacer el cine mexicano. posiblemente sí. Lo malo aquí es que al momento de meter el morbo, rompe Sí, hay cosas que no. con no sé, como con la gracia o con la producción que le están Había cosas que tratando de hacer. Exacto. ¿no? Sí, porque digo, el tratar de vender Morbo. el morbo, pues ya rompe con eso, ¿no? Con la buena producción a lo mejor. Oye, también, por ejemplo, hay una película que ya se forma parte del culto y de la cultura mexicana, que es la de Renata y. Ay, se me fue. Amarte duele. Ya, eso, ya tenemos a mis tiempos, ya tenemos a mis tiempos. ¿Esa sí la viste? Eso. Pero, bueno, a mí, no sé, evidentemente yo sí soy a lo mejor muy especial por ese tipo de cosas y muy amargado para otras tantas y no, tampoco me gustó. No sé por qué le hacen mucho revuelo, no sé si a lo mejor a la generación de ese momento marcó definitivamente. O sea, porque era también justo cuando estábamos en esta época de los fresas contra los ñeros, entonces era como que el nuevo Romeo y Julieta de esa época y la historia de amor perfecta y demás, que también ahí fue muy criticado porque Marta Gareda, hay unas escenas donde aparece sin ropa, Claro. entonces era como que, o sea, otra vez volvimos a caer en lo mismo. Sí, es lo mismo. Oigan, chicos, y No Manches Frida, de lo más malo. ¿A ti te gustó? Oye, no manches.
Sí, Te quedas como es el cine actual. Bueno, estamos hablando de una generación, claro, es válido. No, a ver, obviamente No Manches Frida, la 1 y la 2, nadie las defiende. nomás tú la viste, yo creo. Y de hecho, No Manches Frida 2 está clasificada una de las peores películas, producciones mexicanas. No, sí, nadie lo duda. Ajá. Pero ¿Pero a ti te gustó? es que no es que nos guste. O sea, ya llegó un punto en el que entendemos que son tan malas que nos divierte lo malo. Ah, bueno, ya te burlas de lo malo, ¿no? Ya dices, bueno, esta es mala que pues hay que- Oye, otra así de las, esta que hizo mi pequeño gran hombre, o mi pequeño gran hombre, También está clasificada como de las peores películas que hay, o sea, de las peores así que dices tú, ¿cómo te atreviste? O sea, yo entiendo que los actores, pues de ellos les pagan, ¿verdad? Por hacer la película, pues ellos no les... Pero creo que sí debes de escogerle, ¿no? Y quieres que no, sí te perjudica. Es tu imagen. Me imagino que como actor salir dentro de las varias películas más malas, obviamente igual en producción, pues sí de alguna manera se te debe Claro. aplicar. Así como también te conviene salir en las mejores películas que te cotiza, Ajá. sí te debe de perjudicar, obviamente, aparecer en este tipo de películas, ¿verdad? Pero también, pues, pienso yo que es una moneda al aire, o sea, ¿cómo saber si realmente la producción al último va a ser un fiasco? Oye, me voy a ir para atrás. ¿Se acuerdan de las películas de donde salía un zorrito? Ah, sí. Ah, de Loco Valdés, De Loco Valdés. Sí, de era un zorrillito, ¿no? es el zorrito, es de Caperucita, ¿no? De Caperucita. Sí. Qué mala película. Pero bueno, ahí te voy a decir una cosa, a lo mejor me estoy viendo muy contreras, pero para la época, creo yo que de alguna manera sí, La rescatabas. auge. Sí, Bueno, y es que fueron éxitos. O sea, es que volvemos a lo mismo. Es que todo lo que ponían eran éxitos. Mira, por ejemplo, Pelo Suelto, de Gloria Trevi. Y La Papa Sin Catsup. O sea, tú veías las producciones y decías, las actuaciones y el Maromero Páez y todo esto. Y tú decías, ¿cómo son un éxito en taquilla? La risa, fíjate, La Risa en Vacaciones, porque estoy muy con el tema de La Risa en Vacaciones, porque estuvo 15 días, no, estuvo 15 días en primer lugar en taquilla. Filas. Eran filas para ver la película. Cuando bueno, también metieron a los hombres G en esta dinámica de películas. Yo no sé si eran producciones españolas, pues casi creo que era mexicana la producción. Y también, o sea, eran filas de las fanáticas para ver las películas de los hombres G de Magneto. Entonces decías tú, También ¿cómo Parchís. de Parchís, Oye, los Timbiriches nunca hicieron película. no, lo que pasa es que los Timbiriches realmente duraron muy poco. Poquito. O sea, es más la fama que se le ha hecho a Timbiriche que lo que realmente duró el grupo y lo que realmente duraron los originales, porque ya después era como de todo, ¿no? O sea, entonces Salían como. estaban y salían. Y ahorita que mencionan, pues también la de Parchís, obviamente marcó una Sí. generación. Sí, nomás que la de Parchís no es producción mexicana. No, Bueno, también se acuerdan que en España también tuvieron mucho esta parte también de hacer de sus estrellas de la música, hacer también sus películas. Por ejemplo, Rocío Dúrcal hizo varias películas, no sé. y algunos otros. Bueno, lo que pasa es que México, históricamente, digo, y qué triste que lo digamos, pero ha ido copiando esos esquemas, por ejemplo, con la música. O sea, tú escuchabas no sé, a Rocío Jurado cantando una canción en España y esa misma canción la grababan aquí con Lupita D'Alessio. Claro. Sí, o sea, entonces copiaban mucho los éxitos y las fórmulas antes, ¿no? Entonces, nada más que aquí, pues era una copia mal hecha. O sea, yo no digo que Lupita sea una copia mal hecha, creo que la música sí era muy, Buena, muy rescatable, pero en el tema del cine, yo sí creo que era una copia muy mal hecha Sí. de las formas de hacer el cine y de cómo popularizar a los artistas, Y porque a la realmente fecha, a la fecha, porque creo yo que producciones españolas, por ejemplo, y sobre todo, por ejemplo, de suspenso, de terror, que dices tú, son wow, buenísimas. exacto. Son buenísimas. Y México, desgraciadamente, no ha podido despuntar o no ha podido desfalcar a ese tipo de producciones. Sí, pues ya ves, hasta El viento tiene miedo, que fue una película muy con Angélica María y pues, ¿quién era?
Bueno, sí, era. Sí, no, creo que era Angélica María, eran varias, eran varias. Salía Elena Rojo, salía Y luego hacen un remake hace, no sé, 10 años. Ajá, y dices tú, ¿cómo? O sea, ¿cómo te atreves? O sea, Claro. Sí. Oye, ¿qué pensará la gente actualmente de lo que vemos en... tienes razón, Carlos. ¿Qué les parece si vamos a ver un sondeo que preparó nuestra compañera Mónica Delgado, que es nuestra reportera de Net Multiforos, de qué es lo que piensa la gente y cuál es la peor película mexicana que ha visto en su vida? Vamos a ver el sondeo. ¿Cuál ha sido la peor película mexicana que tú digas no me gustó en lo absoluto, no le doy ni un voto? Híjoles, no lo quería decir, pero la verdad que ninguna de los hijos de Derbez, a ver, las de comedia como que no le atinan. Su papá tenía lo suyo, pero ellos no. Mi Reyes contra Godínez y cualquier película que tenga que ver con Chabelo. Bueno, que yo recuerde, y son muy viejitas, entonces a lo mejor me voy a evidenciar, son dos, Hermelinda Linda, la de la bruja del ojo saltón, y la de Vacaciones del Terror 2, porque la 1 sí da miedo, pero la 2 ya da risa. Yo creo que la de Caperucita Roja, que se produjo allá en 1960, a pesar de que a muchas personas les encantó, en lo personal no fui tan fanático de esa película. Sí tuviste y le diste el voto de confianza, ¿lo pudiste ver? Sí, la miré, pero ¿sabes qué me generaba? Un poco de temor los personajes que salían caracterizados. Me recuerdo que había un zorrillo y había otros animalitos y esa parte no me gustaba mucho. La de Cañitas y la de Hasta el viento tiene miedo, porque las películas mexicanas de terror necesitan un poco más de suspenso. Para mí la peor película mexicana que he visto es Amarte duele, porque pues, ¿para qué matan al personaje principal? O sea, está bien que hay una historia en la que quieras que no quede en un final feliz, pero no me gusta. Realmente cualquier refrito de alguna película de terror viejita, por ejemplo, está Hasta el viento tiene miedo, que le hicieron un refrito con Martí Gareda y realmente no se me hizo que estuviera a la altura del original. También hay otra que se llama Más negro que la noche, muy buena película viejita, y pues el remake, para nada. Imagínate cómo se han de burlar. O sea, imagínate los jóvenes como Javier, que dicen, ¿cómo veían esas pendejadas? O sea, perdón que lo diga así, pero o sea, cómo la gente se entretenía con esto. Y hay que decirlo, eran otros tiempos. O sea, tú tenías que ver lo que te ponían. O sea, hablando del cine, hablando de la televisión, o sea, la Ciudad de México se paralizaba con el final de Catalina Krill. Así que O con el final de Marimar, ¿no? O sea, o de Rosa Salvaje. O sea, entonces dices tú, y ahora ves esas historias, dices tú, no mames, o sea, están mal hechas, o sea, esas novelas, o sea, yo el otro día, les tengo que decir, me puse a ver, me aventé toda la novela de María Mercedes, toda, o sea, pero realmente yo la vi para lo que dice Javier, para reírte. Sí, O sea, para... Pero ves 3 capítulos, no sé. No, todas. Sí, yo todas. con el primer capítulo. No, todas. O sea, yo vi todas y llegó un momento... O sea, sí, puedes poner en YouTube las peores escenas de María Mercedes y te da 15 minutos. Hubo un momento en el que me atrapó. Terminé de ver Marimar y me aventé la de María, la del barrio. No, ya una más actual con esta, con la que acaba de regresar a las novelas, que estuvo mucho tiempo casada con uno que metieron a la cárcel, la morena, ella muy guapa. Yadira Carrillo. Con Yadira Carrillo, la novela esta donde sale Tiara Escanda. Ah, sí, la de Marina, que es buenísima, que o sea, Es muy buena. esa novela es buenísima, el personaje. Y yo ponía la novela y le movía a donde estaba Casilda, a donde estaba Casildita, sí, ¿verdad? Que si ahora hacen algo, o sea, eso, Uy, no, olvídate. o sea, es un fune, o sea, vetado, de cómo maltrataban a la pobre de Casilda y cómo la hacían ver, ¿no? Oigan, ustedes creen que nos hemos vuelto también un poco más exigentes porque ahora tenemos la posibilidad de ver producciones de otros países a través del streaming. Lo que pasa es que se abre, ¿no? Hemos visto películas y series Coreanas, coreanas, Sí, claro. francesas, argentinas, españolas,
que a lo mejor en aquella época no fácilmente llegaban a nuestro consumo. Entonces, creo que también nos hemos convertido en un poquito más exigentes en cuanto a las Sí, yo creo que sí. Y eso es lo que hay que aplaudir, ¿no? O sea, de que cómo veníamos de una porquería de películas y cómo también la gente se empieza a ser exigente y cómo también la gente o aplaude una producción mexicana o la abandonan y la hacen garras, ¿no? O sea, y cómo ya hay esa capacidad de crítica de los mexicanos. Antes era, pues lo que me pongas lo veo. Claro. Sí, y eso me chuto y ni modo, porque es lo que hay. Ahora con todo este tema de tantas producciones y de tanta apertura, con todo el tema de las plataformas, ya puedes decir, oye, pues pues ahí la llevamos, o ya puedes decir, oye, estamos muy mal en Definitivamente entra mucho la comparación, quieras o no, definitivo entra mucho la comparación. ¿Sabes qué? Yo digo, ojalá no me bufen y todo, pero no te funen. sí, porque yo soy de las personas que, no, el cine mexicano, yo prefiero obviamente no consumirlo. No consumir. Sí, no, definitivamente. Digo, yo sé que hay muchas y muy buenas producciones que se rescatan, pero no sé, vamos a hablar de... De 10, 2. Claro. O de 10, 1. ¿No? Sí, o sea, entonces, a mí el otro día se burlaban de mí porque fui a ver una película mexicana que estaba en el cine, ya no está. Un hombre por semana se llama. Con esta. Ay, Ana de la Reguera. Y yo iba, o sea, casi me llevaban así jalando porque yo decía, no, o sea, Sin no, expectativa. sin expectativa. Y la verdad es que la película me entretuvo y yo dije, bueno, está. O sea, para otras películas mexicanas que he visto, creo que la trama y todo, pues está bien. La película está bien, cumple. Pero no es la super película que yo hubiera querido ver. Lo que podemos decir es domingueras. Palomera y se acabó. ¿Vale? Y se acabó. ¿Tienes algo que se puede decir? Pero sí creo que, por ejemplo, hablando de películas, de series, ¿verdad? Sí creo que, como dice Juan Carlos, de cada 10, pues hay una o dos buenas. Sí, ¿no? Porque también hay que decirlo, ¿no? O sea, también hay muy buenas series, por ejemplo, ahora, esta de los Monarca, por ejemplo, que fue buenísima la serie, ¿no? Pero ¿cuántas más series mexicanas ves que digas tú, esta serie estuvo buena, ¿no? Por ejemplo, El Juego de las Llaves. El Juego de las Llaves fue una serie que estuvo muy bien y luego hace una segunda temporada y la echan a perder, ¿no? Entonces también esa parte de que dices, oye, pues si ya estaba muy bien y estás viendo el guión, pues ¿para qué te avientas? ¿No? O sea, ¿para qué te arriesgas? ¿Para qué te arriesgas? Que también ahí entra esta parte de querer competir más allá de lo que se puede hacer. Porque, o sea, tú ves, por ejemplo, series internacionales como, no sé, un Stranger Things. O sea, bueno, pues quiero también... Que se le invierten miles y miles de millones, ¿no? Y también dices tú, oye, pues o sea, ¿qué querías por 3 pesos, no? O sea, también eso hay que decirlo. Exacto. Pues hay que decirlo. El cine mexicano no tiene el presupuesto, ni los patrocinadores, ni el apoyo que pueden tener otros países en cuanto al desarrollo del cine. El cine mexicano no lo tiene. Tenemos como la otra parte. O sea, sí se hace muy mal el cine en México. De 10 películas, como bien tú lo dices, a lo mejor 2, una son buenas. Pero también está la otra parte de que ganadores de Oscars como mejores directores y las mejores películas. Exactamente, pero se tienen que ir fuera a otro lado exacto, para poder explorar su creatividad y para poder brillar. Sí, porque y eso también es digno de una bufada. O sea, ¿qué está haciendo México para que se quede ese talento? Tuvimos Roma. Ahorita Frankenstein. No me gustó. Pero Frankenstein, ahorita, muy bueno. Sí. Buenísima. Me gustó. Pinocho, la versión de... No me encantó. A mí sí me gustó. No me encantó. A mí no me encantó. O sea... Creo que desde otra perspectiva es muy buena, pero la película no me encantó. Pero, por ejemplo, La Forma del Agua sí me gustó mucho. Bueno, El laberinto del fauno también es muy buena. El laberinto del fauno. Es muy buena. Y son gente mexicana que se ha tenido que ir del país. Cuarón, del Toro, que se han tenido que ir de México para poder. Pues la última que brilló mucho fue la de Yalitza, ¿cómo se llamaba? Pues la de Roma, la que se iba a decir. O sea, que yo la vi y yo dije... No. Para mí también fue fatal. Pero la película causó
Fue muy mencionada y, bueno, digo, por todo el contexto. Y luego, pues, nominadas al Oscar y todo esto, ¿no? Pero, pues, bueno. A ver, muchachos. Muy rescatables, ¿eh? Sí, sí. Todo lo que, cómo recrearon y todo esto en la época, creo que está fantástico. Vamos a cerrar el día de hoy con este tema. Aquí la idea es que también usted nos comente y nos diga cuál es la peor película mexicana que ha visto, si tiene alguna anécdota de aquellos cines viejos también, porque antes hay que decirlo, eran unos cines enormes, eran unos cines Bodegones. en donde podías hacer permanencia voluntaria. Yo me acuerdo que nos quedábamos a ver 2 o 3 películas el sábado. Oye, la comida de los cines. La comida, Stanley. los sándwiches y todo. Y también hay que decirlo, las ratas, porque estaba así de ratas. Estabas en el cine y nomás veías cómo corrían las ratas. O sea, eran verdaderos bodegas, o sea, era enorme. Había cines que les cabían 500, 600 personas. Ahorita no hay una sala de cine que le quepa, que tenga, creo que ni las IMAX tienen esa capacidad, a lo más 200, 250, yo creo, y se me hace mucho. Oye, que para mucha generación que nos está viendo ahorita, la permanencia voluntaria era todo el día. Si O sea, tú pagabas un boleto y si llegabas a las 12 del día, te quedabas hasta las 10 de la noche. Te quedabas todo el día. Y te cambiabas de cine o esperabas porque a veces en las salas eran diferentes películas. Entonces te quedabas esperando a que pusieran la siguiente película. Entonces antes así era la tarde a la función y te quedabas a la siguiente a ver el principio y nadie te decía nada. O sea, te podías quedar. Imagínate ahora que te quedes en una, llegan y te bufan, ¡ey, ese es mi asiento! Porque ahora antes no podías seleccionar el asiento. Antes era como llegaras. Si llegababas temprano, agarrabas buen lugar. Si no, Entonces, creo que eso es lo importante, que usted nos diga cuál ha sido la peor película que ha visto, que nos recuerde ese tipo de anécdotas que se tuvieron de los cines de aquellos tiempos, ¿verdad? Inclusive también de estos tiempos, por ejemplo, pues hay cines pues muy emblemáticos, ¿no? O sea, que dices tú, oye, yo me acuerdo cuando iba al cine tal y todo, que ahora pues están convertidos en ruinas o pues que prácticamente ya no funcionan, ¿no? Entonces, como cine para adultos, ¿no? O se volvieron cines para adultos. Yo no sabía, o sea, tú me acabas de decir, yo desconocía ese cine. Que te han sacado de varios cines. Yo no. Dicen que todo la permanencia voluntaria ahí en esos cines. O no. O sí, o no. Bueno, la verdad es que era una fantasía ir a esos cines porque ibas con tus primos, No, a los otros. Sí, a los otros dicen que también es una fantasía. Yo no he ido. Aunque voy a cumplir fantasía. Así que platíquenos, denle like, déjenos sus comentarios, díganos cuál es la peor película, o cuál, a lo mejor también una mala experiencia que haya tenido viendo alguna película dentro del cine, o una buena experiencia, porque también dicen por ahí que en el cine se fabricaban chamacos. Antes dicen que se fabricaban chamacos. ¿Quién sabe? Ahorita que igual y también. Es un mañana, hay más bien para todo, ¿no? Netflix and chill. Antes era, ahora es el Netflix. Vamos a ver películas. Muy bien, entonces con esto nos vamos a despedir el día de hoy. Quiero agradecerle a Carlos Soria, desde luego a Juan Carlos Torres, a Javier Ibarra en los controles y pues sin duda este tema, pues que a lo mejor usted dirá, oigan, ¿y por qué ese tema? Pues son temas que a nosotros nos gustan sacar para que usted los platique, los comente y también para que recuerde un poco, porque ahorita en este momento, en este mundo en el que estamos viviendo, en el que todo es tecnológico y todo, volteas y dices, oye, ¿cómo era hace 10, 15 años, 20 años, ¿no? Y pues verdaderamente pues no se perdió de nada bueno. Con esto nos despedimos de Bufando y Aplaudiendo. No olvide suscribirse a Net Multiforos y desde luego darle a la campanita. Nos vemos en la próxima emisión. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten. No representan la postura ni valores de Net Multiforos.